Palancas del miembro superior. Movimiento, abducción del hombro, flexión y extensión del brazo y antebrazo. La primera palanca que mencionaremos es una palanca de tercer género, ya que la fuerza potencia se encuentra en los músculos que participan en el movimiento. Está entre el fulcro, las articulaciones y la fuerza resistencia en el peso del brazo. En el fulcro encontramos la articulación de 0 a 60 grados, que es una articulación glenohumeral, y la articulación de 60 a 180 grados, una articulación escapulotorácica. En la fuerza potencia encontramos 3 momentos. El primero de ellos, de 0 a 60 grados, la fuerza potencia estará dada por los músculos deltoides con una inserción en la tuberosidad deltoidea y el músculo supraespinoso con una inserción en el troquínter del húmero. En un segundo momento, de 60 a 120 grados, la abducción ahora es ayudada por la articulación escapulotorácica y participarán los músculos trapecio con una inserción lateral en el acromion, el músculo serrato anterior con una inserción en el borde medial de la escápula y los demás músculos que participaron en el inicio del movimiento. En un tercer momento, de 120 a 180 grados, los músculos que intervienen juntos con los nombrados anteriormente son el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor, con una inserción en el troquínter del húmero ayudando al elevamiento del brazo desde la articulación del hombro. Y en la fuerza resistencia, en los 3 momentos, será el peso del brazo y el antebrazo. La segunda palanca, al igual que la primera, es una palanca de tercer género, ya que la fuerza potencia estará en medio del fulcro y de la fuerza resistencia. El fulcro se encuentra en una articulación radioulnar proximal y distal, trocoidea. En la fuerza potencia, para el movimiento de flexión, la fuerza está dada por los músculos bíceps braquiales que tendrán una inserción en la tuberosidad del radio, el músculo braquial anterior con una inserción en la tuberosidad del cúbito, el músculo pronador redondo con inserción en el tercio medial de la cara lateral del húmero y el supinador largo con inserción en la apófisis estiloides del radio. Por último, en la fuerza resistencia será el peso del antebrazo y la mano. Palancas del miembro inferior. Una palanca de fuerza que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la bailarina, en los tobillos, en donde el peso del cuerpo queda en el centro, dejando la articulación del tobillo por delante de él y la fuerza por detrás, producida por los músculos gastrocnemios y sóleos. De esta manera, los tobillos pueden ejercer la fuerza necesaria para generar movimiento de todo el peso del cuerpo que descansa sobre ellos. Clasificación morfológica de las articulaciones. El fundamento de la fisiología articular reposa sobre una descripción sistemática del componente morfológico. Las articulaciones se pueden clasificar según la forma de las superficies articulares, el número de segmentos óseos, la presencia de disco intraarticular, presencia de la cápsula articular. El criterio que se considera para clasificar funcionalmente una articulación es el número de grados de movimiento libre en los que dicha articulación puede actuar. Un eje que se define como una sucesión de puntos que cambian continuamente de posición conforme cambia el movimiento de la articulación involucrada. Por el otro lado, el eje convencional anatómico de las articulaciones es, en la mayoría de los casos, el punto medio del eje de movimiento. Los conceptos osteocinemáticos de la articulación glenohumeral en el tipo de movimiento flexo-extensión se dan en un plano sagital con un eje transversal. En dirección, la flexión genera un movimiento del húmero con dirección anterior y en la extensión determina que la extensión genera un movimiento del húmero con dirección posterior. Por otro lado, en el movimiento de abducción y aducción se dan en un plano coronal con un eje anteroposterior. En la abducción genera un movimiento del húmero con dirección lateral y en la abducción genera un movimiento del húmero hacia la línea media del cuerpo. Para finalizar, la articulación de miembro inferior es la articulación coxofemoral, que es una articulación ovalada, sinovial y simple. Esta hace movimientos de flexo-extensión, abducción, rotación interna y rotación externa.
La flexoextensión se da en un eje transversal con un plano sagital, la abducción y la aducción en un eje transversal con un plano coronal y las rotaciones se dan en un eje longitudinal con un plano transverso.